Lo vamos a grabar en la compu. Bien, vamos a empezar un poquito a ver primero un resumencito de lo que vimos la clase pasada para que recordemos. Bueno, vamos a hacer un resumencito un poco de lo que hemos estado viendo. Cosas nuevas que vimos, si recordamos, bien. Hemos estado viendo este año listas con Python, bien. Y la semana pasada empezamos con funciones, bien. Vimos un poquito cómo trabajaban las funciones que necesitábamos. Vamos a trabajar un poquito con listas, funciones hoy. Y les voy a mostrar también un ejemplo. Vamos a estar trabajando un poco con un sistemita que tengo por ahí preparado, por ahí, ¿bien? Que vamos a ir agregándole cositas para que vean qué podemos hacer con esto. Entonces veamos un poquito de repaso de qué es lo que eran las funciones. Si recuerdan, las funciones es un nombre asociado a una instrucción o múltiples instrucciones, que nosotros lo que hacíamos era llamar a esta función. Cuando le llamábamos a esta función, se ejecutaban todas las instrucciones que estuvieran dentro de esta función. ¿Bien? Entonces se veía algo parecido así. ¿Bien? Nosotros lo que necesitábamos era crear una función, que acá hay una palabrita clave o definida, predefinida por Python para crear funciones, que se llama def. ¿Bien? Nosotros la estábamos trabajando en los botones, cuando asociábamos, por ejemplo, qué hacía un botón. Bueno, era lo que nosotros vimos con esto. Esto era lo que hacíamos, ya sabemos que es una función. Le asociábamos el botón a una función. Entonces teníamos algo de este estilo. Bien. Por ejemplo, vamos a poner algo sencillo, como por ejemplo mostrar. Bien. Dos puntos. Esta es la sintaxis. Bien. Def, nombre de la función. Se pone acá paréntesis. Ya vamos a ver un poquito enseguida qué hay dentro de los paréntesis. Dos puntos. Y debajo, con un espacio, bien, todas las instrucciones asociadas a mostrar, por ejemplo. Bien. Entonces, por ejemplo, acá podríamos tener, por ejemplo, un print que me diga, por ejemplo, hola. Bien, vamos a empezar desde siempre y ya lo vamos a ir completando más. Podríamos tener así una solita, por ahora una instrucción solita. Entonces nosotros podemos llamarla de esta manera, bien, usando el nombre y acá unos paréntesis, bien. Entonces acá estamos llamando a la función. Esto es lo que se llama, cuando uno utiliza, se llama llamar a la función. Bien, acá estamos definiendo a la función y acá la estamos llamando. Cosas interesantes. Bueno, probémosla primero. Vamos a ponerle función. Cosas interesantes. Bueno, si yo la llamo, me muestra todo lo que tiene dentro de la función. ¿Qué no puedo hacer? Bueno, yo no podría llamar a la función antes de crearla, antes de definirla. Me daría error. Bien, me dice no está definida porque todavía no lo he creado. Entonces, por regla general, primero se crean las funciones, se las define y luego después las podemos llamar. Bien, esas cositas interesantes. Cuidado en dónde ponen las funciones, cómo las crean. Eso era un poquito porque yo en su tiempo les dije, siempre hagan eso del def arriba del botón. Bien, porque no podemos utilizarlo si no lo habíamos creado. Esto es una función. Yo les dije, bueno, tiene otro nombre realmente. Se llama procedimiento de esto, cuando no devuelve un valor. Algo que podía hacer una función es devolverme algo, ¿bien? Y yo guardarlo o utilizarlo. Por ejemplo, otra forma de hacer de esta misma parte es, por ejemplo, hacer esto. La palabrita para devolver algún valor o algo que me devuelva un valor o un texto, una variable, algo, era return. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que hace esto es que me devuelve hola alumnos. Entonces, fíjense que podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, hacer esto. Miren. Y ahí me sale hola alumnos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, acá me estaría devolviendo este valor. Entonces, como si yo acá tuviera hola alumnos. Bien. Podemos devolver todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, nosotros, por ejemplo, podríamos hacer devolver una variable. Por ejemplo, acá vamos a poner un nombre. Vamos a poner mi nombre. Y devolver la variable, por ejemplo. Bien, fíjense. Ahí devolvemos lo que contiene la variable. No solo así, sino que podríamos guardar lo que me devuelva. Por ejemplo, así.
voy a poner profesor, igual, nombre, bien, y yo ahí tendría en profesor lo que me devolvió esto, bien, yo lo podría poner un poquito mejor, acá le vamos a poner un input, para que se vea un poquito mejor, vamos a ponerle nombre, dos puntos, entonces fíjense, esta sería otra forma, profesor le vamos a poner así, profesor, dos puntos, y que me muestre profesor. Bien. Fíjense, vamos, vamos a ejecutarlo, si lo ven. Acá abajo, uy, nombre no está definido. Acá mostrar es no nombre. Bueno, mostrar, porque es el nombre de la función, lo que yo quiero. Esto. Bien. Vamos a verlo por acá. Ahí está. Ahí abajito, estamos acá abajito. Bien, entonces nos pide un nombre, que este input, si lo ven, está dentro de la función. Nosotros la llamamos acá. Entonces lo que viene es me pide un nombre. Yo le pongo Ignacio, me va a devolver esto que yo puse y se guarda en profesor. ¿Bien? Uy, esto le puse sin querer. Uy, copié esto, no. Copié lo de arriba. Ahí está. Uy, bueno, se quedó Ignacio File. Bueno, Ignacio, el señor Ignacio File, ahora soy Ignacio File. Me cambié el nombre. Pero bueno, esto es un poquito, a esto sí se le puede llamar una función. Bien. Cuando devolvemos algo, bien, yo creo una función que me devuelve algo, ahí sí le puedo llamar una función. Si esto no ocurre, si no hay un return, en realidad se le llama un procedimiento, pero a términos prácticos yo le digo a todo, es una función. Bien. Esto un poquito con la función. No solo esto, sino que, por ejemplo, yo también puedo mandarle cosas a la función. Bien. Puedo mandarle lo que se llaman parámetros. Los parámetros son ciertas variables o datos que recibe la función y los va a utilizar. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, yo podría, por ejemplo, supongamos, acá mandarle algo. Vamos a ponerle que mande programación. Vamos a poner Python. Pero mande. Bien. Por ejemplo, yo puedo decirle que voy a mandarle a esta función. Por ejemplo, esto puede ser una variable, puede ser un dato, un número, algo. Puedo decirle que yo voy a mandar, por ejemplo, Python. Y yo le tengo que decir que la función lo va a recibir. ¿Dónde lo recibe? Bueno, acá en el def mostrar, bien, dentro de los paréntesis, es donde yo defino estos parámetros, bien. Por ejemplo, lo que tengo que hacer es crear una variable, como acá en Python ya sabemos que no es necesario poner, por ejemplo, qué tipo de variable es Python que va a recibir. Yo puedo directamente, por ejemplo, poner materia. Y lo que va a hacer esto, bien, es mandar Python, este texto, este string, y lo va a guardar en materia. Bien. Entonces lo que yo podría hacer, por ejemplo, acá abajito, supongamos, para darle un poquito más. Vamos a poner nombre igual nombre más, y le vamos a poner coma, materia, dos puntos, más materia. Un poquito de, acuérdense que esto que se hace acá, un poquito se llama concatenación. Bien, estamos concatenando, uniendo cositas. Entonces fíjense lo que dice acá. Es unir el nombre, que es lo que se va a ingresar acá, más le puse una materia y que me ingrese la materia. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, todo esto, todo eso que yo puse, se va a devolver acá en profesor. Entonces, veamos un poquito por acá. A ver. Vamos a poner Ignacio. Bien, entonces fíjense, ahí, profesor Ignacio, materia Python, supongamos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos nosotros ir mandando parámetros, cosas a la función, dependiendo que tengamos, puede ser lo que haga o no la función, bien, pero eso es un poquito lo que tener en cuenta, bien, tener en cuenta cómo se define una función, que podemos tener parámetros, que puede devolver cosas, bien, cómo la llamamos a la función. Y otra cosa más que vimos un poquito también, bueno, resulta también de las variables, si eran locales o globales. Bien, por ejemplo, yo les dije que la forma fácil, sin meternos en mucho, en pensar cómo por detrás Python, cómo lo toma, la forma fácil de pensarlo es que, bueno, si está dentro, por ejemplo, de una función, le vamos a decir que es local. Bien, es decir, que es local esta función. Por ejemplo, esta variable nombre. Bien, ¿qué es lo que quiere decir que sea local? Bueno, que yo, por ejemplo,
no puedo, tengamos acá, acceder a la variable fuera de la función, bien, fuera de la función. Lo que me va a decir por acá, antes que nada, lo vamos a poner, por ejemplo, por acá abajo, por ahí abajo. Una vez que yo llame la función, la vamos a poner para que se vea. Fíjense, vamos a poner Ignacio, primero va a salir un error ahora. Bien, este nombre, este print de acá, línea 8, bien, es el que no puedo utilizar porque es local, está dentro de la función. ¿Qué debería hacer yo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, puedo hacerle una variable global. Hay formas de hacer la variable global. Por ejemplo, se dice que cualquier variable que esté fuera de cualquier función, es decir, que no esté dentro de ninguna función, es una variable global. Bien. Por ejemplo, si yo pusiera acá, supongamos, año, vamos a poner 2021. Bien. Como esta variable está fuera de una función, bien, no está dentro de ninguna función, se dice que esta variable es un poquito global y que la vamos a poder utilizar en cualquier lado. Bien. Acá hay unas cositas a tener en cuenta en Python, por ejemplo, bien. Y es decir lo siguiente, bueno, yo puedo utilizar, supongamos acá, esta variable año, como es global, por ejemplo, ponerla acá. Vamos a irla agregando ahí, coma, año, dos puntos, año, bien. Fijémonos, vamos a borrarle esto, que esto es lo que me daba error. Esto lo vamos a sacar un poquito si se ve limpito. Fíjense, hemos utilizado año, que está fuera de la función, y fíjense cómo me lo da. Vamos a poner Ignacio. Uy, esperen. Y acá me faltó año esto. Lo vamos a poner así porque, bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí me dice que no puedo concatenar en string con entero. Dos formas de hacerlo. Una es, bueno, definiendo esto como un string, así. Otra forma sería lo siguiente también. Esto un poquito, esto, que se puede ver en otros temas, como un poco se llama parsear, que es un poco cambiarle el tipo de dato que es la variable. Acá es fácil, en Python es fácil realmente. Se pone así, str, o el tipo de dato, y se pone la variable que yo quiero. Entonces lo que está haciendo ahí es, me lo está pasando a como si fuera un string, ¿bien? O directamente ponerlo al 2021 como string. Pero lo vamos a hacer así, así en otra forma. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Bien. Entonces fíjense que podemos usar año, que está fuera. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y acá es un poquito donde a veces yo me pierdo, mis alumnos se pierden, pero hay que tener en cuenta alguna cosita sobre esto. Si yo hago esto así, por ejemplo, voy a poner 2022. Bien. Y para que vean, esto de esta forma, si yo lo ejecuto, van a ver que por acá me dice 2022. Bien, fíjense que el año me dice 2022, es decir, que me tomó este año. Bien, pero fíjense que si yo por fuera, voy a poner acá lo último, bien, para mostrarlo. Pongo, por ejemplo, print año. Bien, y acá se lo van a notar a dónde quiero llegar. Si yo ejecuto esto, bueno, vamos a poner acá Ignacio. Fíjense que acá en profesor dice 2022. Bien, pero acá dice 2021. Bien. Entonces, ¿qué variable tomó acá? La variable global. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que las variables locales no las podemos utilizar. Bien, si está dentro de una función, no la podemos utilizar. Entonces, bueno, acá hay una separación, que Python también entiende un poco qué es global, qué es local, a su manera. Y esto es una variable diferente a esta variable de acá. Bien, fíjense la diferencia entre ahí, que me pone 2022, 2021, y fíjense cómo hace Python para entender que vamos a utilizar, por ejemplo, esta variable específicamente. Bueno, donde queramos utilizarle, tenemos que poner lo siguiente. Por ejemplo, este año que yo quiero utilizar, que quiero que sea este, que lo voy a sobreescribir un poco con 2022, se pone así. Arriba donde quiero utilizarlo, se pone global año. ¿Bien? Entonces ahora va a entender Python que este año es el año este de acá, global. Fíjense que ahora, si lo ejecutamos, vamos a poner acá, a ver, lo vamos a achicar un poquito así, está más para arriba. Fíjense
Fíjense que ahora sí me lo cambió a 2022. Bien, entonces este es un ejemplito simple de cómo entender cuándo es una variable global, cuándo es una variable local, un poquito qué modifica, qué no modifica, bien, y es un poquito esto. Hasta acá se entendió un poquito el pequeño resumen que hemos estado viendo de funciones. ¿Hay alguna duda, algo que me quieran preguntar? No teman en preguntar. Bien, ¿se entendió por ahí? Muy bien. Entonces, un poco, bueno, antes que nada lo iba a decir más para el final, pero por las dudas, ya que estamos todos acá, eh, ya que quiero yo ver un poquito ustedes qué es lo que están, cómo van haciendo las cosas o qué están haciendo, bien, si van practicando o no. Va a ser un poquito parecido a como lo he hecho en primero, vamos a hacerlo acá también, bien. En el Classroom, bien, antes que nada lo digo ahora para ya que estamos todos y lo escuchan. En el Classroom voy a poner una parte, bien, como en trabajos prácticos, que no va a ser obligatorio, sino que yo voy a poner un apartado, bien, para que ustedes me suban o cosas que están haciendo, bien, o cosas que están practicando y quieran que lo vea, o por ejemplo sistemas que están haciendo y los quieran que yo los vea, y lo hacemos un poquito más privado, así uno por uno puedo ir viendo a cada uno que está haciendo, bien. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Me pueden subir una foto, el archivo, me pueden subir un RAR, lo que ustedes quieran, bien, a ese apartado, y yo después, uno por uno, voy viendo un poquito los que me van subiendo, voy viendo un poquito que me da. Que es lo bueno que tiene, que podemos ahí, ustedes me pueden escribir y es todo por privado, ¿bien? Por cada uno es por privado. Entonces podemos ir hablando ahí uno por uno, ¿bien? Para hacerlo un poquito más entretenido esto, interactuar un poco con ustedes. Saber si un poquito todo esto, que vayan usando, ¿cuál es la idea? Bueno, que vayan usando funciones, listas, un poquito, ¿bien? Y muéstrenme lo que ustedes quieran, bien, el programa que ustedes quieran. Pueden hacer algo y si no les salió, me ponen, profe, intenté hacer esto, no me salió, ¿cómo lo haría? O profe, esta es mi idea, no sé cómo hacerlo. Y ahí vamos hablando uno por uno. ¿Bien? Así vamos aprovechando un poquito también el tiempo y aprovechamos Classroom, que mucho no lo estoy utilizando ahora. Entonces, como les digo, bien, perfecto, bien. La idea que quiero es, bueno, que ahí vayamos hablando un poquito para yo ir hablando de a uno por uno con ustedes, bien, ahí por el chat del Classroom, así vamos viendo qué hacemos, bien, cómo vamos avanzando, qué quieren hacer ustedes, qué dudas tienen, qué alguna, qué sé yo, algo que quieran ver que no estamos viendo, lo podemos ver, bien, no hay ningún problema. Así que bueno, como le digo, no es obligatorio, ya después más tarde lo voy a armar y de ahí de a poquito ustedes si quieren me van subiendo y yo lo voy viendo ahí. Como me llega la notificación, lo voy viendo. Eso por ese lado. Así que después, bueno, después si hay alguna mejor manera, la vamos viendo. Pero por ahora vamos a ir haciendo esto, que es por lo menos lo que se me ocurrió por ahora para ir viendo qué están haciendo. O qué quieren hacer, ¿bien? Porque puede haber cosas que por ahí el tema de las facturas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Para primero ver un poquito todos estos temas, pero les puedo ir, por ejemplo, indicando algunas cosas o cosas que pueden ir investigando a medida que me pregunten, ¿bien? Porque hay muchas cosas que, bueno, cada uno quiere hacer personalizado a su gusto y, bueno, yo les puedo dar temas aparte que pueden ir viendo. Entonces, bueno, cositas a tener en cuenta con esto, ¿bien? Que yo les voy a mostrar y enseguida las vamos a aplicar, ¿bien? Pero para que vean, fíjense, algunas cositas interesantes sobre funciones que yo les voy a mencionar para que tengan un poquito más de conocimiento, ¿bien? De todo esto de funciones. Y es lo siguiente, ¿bien? Existen unas funciones que son simples, ¿bien? Que no sirven mucho para hacer cosas muy largas, sino que sí se dice que son para hacer cositas simples, bien, funciones simples, que ustedes las pueden ver,
los pueden investigar. Esto mucho no lo vamos a utilizar, pero quiero que lo tengan en cuenta para saber que existe en Python. Bien. Hay unas funciones, o por así decirlo, sí, un apartado que se llama funciones lambda en Python. Bien. Que son por ahí para hacer algo simple, ¿bien? O funciones o cálculos simples que se quieran hacer con determinadas cosas. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Miren, ¿cómo se ve una lambda? Bien, lambda es así, se escribe. Fíjense, me lo pone ya en naranjito. Entonces son funciones simples que las podemos buscar un poquito por acá para que también tengan una idea que se puede buscar por ahí. Se van a poner así, lambda. Como ustedes, bueno, ahora ya estamos en segundo. A ver, vamos a hacer un cuestionario. Del 1 al 10, ¿cómo están en inglés este año? Porque si van bien con inglés, puedo pasarle cosas que están en inglés. ¿Cómo están en el inglés? 1 al 10. En el escrito, mira, Alejandro, bien, por ahí, bien. 6, bueno, nos manejamos, David, nos manejamos. Bien. Está bueno que sepan obviamente inglés, porque muchas cosas están en inglés. Y casi todas las mejores páginas, y yo les puedo decir que están en inglés. Justamente, por eso justo esta que salió acá, W3 School, es una muy buena página, por si quieren aprender cualquier cosa, cualquier lenguaje, por ahí lo van a ver. Vamos a poner por ahí. Bien, esta sería la página. Muy buena página, pero está todo en inglés. Tiene varias, ¿ven? Varias. Por ahí está Python, bien. Entonces está lindo esto para aprender muchas cosas más. Miren, Java, C++. Linda página que yo les recomiendo, pero está todo en inglés. Entonces fijémonos un poquito por acá. Bien, por ahí les ponen, miren por ahí todo lo que hay. Bueno, hay muchas cosas que hemos visto, otras cosas que no. Muy probablemente cuando estemos en un tiempito libre en el segundo semestre veamos algunas cositas. Pero fíjense que es como así, ¿ven? Que lo definen todos así. Lambda se utiliza para hacer funciones simples, chiquitas, ¿bien? No con muchas instrucciones. Como por ejemplo acá pueden ver, por ahí está un poquito la estructura, que ya se las voy a mostrar. Para eso hay que entender un poquito que nosotros entendíamos que podemos tener parámetros, que los recibían las funciones y que nos devolvía algo la función, ¿bien? Entonces, bueno, eso un poquito está todo metido dentro de lambda, que se ve de la siguiente forma, ¿bien? Lambda se hace así, se pone una variable, la que yo quiera, por ejemplo, así, función le podemos llamar, en una variable normal, no una función específicamente. Y yo digo, se dice así un poquito, que vamos a asociar a esa variable a que haga un cálculo como si fuera una función, es decir, que va a recibir cosas, por ejemplo, algún parámetro. Y esto se hace para cosas simples, ¿bien? Por ejemplo, yo les puedo mostrar un ejemplito simple, ¿bien? Que se hace así, para que lo vean un poquito. Se pone la palabra lambda, se pone una variable, la que nosotros queramos, podemos llamarle A, ¿bien? Por ahí lo más común que vean que le ponen X, por ahí, o XA, ¿bien? Cualquiera de esas dos le utilizan mucho, por ahí. Pero lo que hacen así, dicen que va a trabajar con esa variable X y, por ejemplo, va a hacer algún cálculo con esa X. Por ejemplo, le vamos a poner algo simple, X más 5. Bien. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, cuando yo trabajo con esta lambda para funciones simplecitas, se hace lo siguiente, por ejemplo, se pone así, por ejemplo, función, y le mando un parámetro, el que yo quiera, 10, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo puedo yo pensar? Bueno, que este 10 que lo mando se va a transformar en la variable X, ¿y qué es lo que va a hacer? 10 más 5, ¿bien? Entonces, fíjense, si yo imprimo esto, vamos a imprimirlo, se ve de la siguiente forma, para que lo vean. Esto existe, también quiero, porque van a ver que en algunos lugares existe. Bien, fíjense, me devolvió 15. Estos son lambdas, un poquito, un temita, que se usa para hacer algunas cositas simples. O también, por ejemplo, si yo tengo cálculos que hacer simples dentro de otras funciones, dentro de estos de funciones, bueno, puedo hacer estos cálculos así, de esta manera. Bien, sepan que existe. Otra cosita que también
se hace por lo común, por lo general, por ejemplo, para verificar cosas, como por ejemplo, algo que se hace, para que lo vean un poquito cómo se trabaja con esto, es lo siguiente, por ejemplo, decir X y poner acá, por ejemplo, no se pueden usar bucles dentro de, pero sí se pueden usar condicionales. Y decir, por ejemplo, vean cómo es un poquito la estructura, para que lo vean cómo es. Por ejemplo, acá puedo volver que me devuelva, vamos a hacer, ver si un número es positivo o negativo. Fíjense cómo se hace, por ejemplo. Se pone que lo que me devuelve, primero, bien, que me va a volver positivo, y se pone así. Me devuelve positivo si, por ejemplo, X es mayor que 0. Bien. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, acá me devolvería si lo que yo mando, acá, pongamos ahí, por ejemplo, un print. Vamos a poner un print. Vamos a poner un número, el que yo quiera. Bien. Entonces, me devuelve positivo si es mayor a 0. Pero ¿qué pasa acá? Vamos a ver un poquito por acá. Que ahí me va a decir. Me dice un poquito invalid syntax porque, bueno, hay que tener en cuenta que también, por ahí, también lo que hay que ponerle es un else, ¿bien? Para que crear completo. Porque si no, si esto no se cumple, me devuelve, no sabe qué devolverme, ¿bien? Entonces, por ejemplo, podemos ponerle negativo, ¿bien? Por ejemplo, así, ¿bien? Entonces, fijémonos, ahí está, ¿bien? El 5 es positivo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, lo mismo. Mandamos este 5 que se va a guardar en X y se ve un poquito así. Me dice, me va a devolver. Es como si fuera el return, ¿bien? Me devuelve positivo si es mayor que 0. Si no, me devuelve negativo. Bien, podemos poner ahí menos 5. Por ahí. Bien, negativo. Bien. Entonces esto, si bien mucho no lo vamos a utilizar, por ahí fíjense que a veces se utiliza, porque fíjense cómo sería para yo hacerlo normal, para que lo vean. Vamos a poner verifico esta vez. Se vería de esta forma, por ejemplo. If X mayor que 0, en return, vamos a poner return positivo, else, return negativo. ¿Y yo qué tendría que hacer? Bueno, mandarle, por ejemplo, acá vamos a mandarle lo mismo de recién. Verifico esta vez es. Y le mando un 5 y este 5 se va a venir en X. Bien. Entonces fíjense que a veces van a ver que si a ustedes les interesa en un futuro y avanzan con Python, mucho a medida que se avanzan con temas de Python o diversas funciones o cosas aplicadas con Python, tratan siempre de hacer en la menor cantidad de líneas posible lo mismo. Fíjense que esto hace lo mismo que esto, pero fíjense la cantidad de líneas que usamos acá. Y acá nada más usamos 2 líneas. ¿Bien? Entonces ya van a ver que a veces se usa esto para tener menos líneas en mi código. Bien. De ahí un poquito, bueno, en un futuro pueden ver si avanzan en programación, en conceptos de programación. Una medida que uno ya sabe lo ideal, bien, después se pone a pensar cómo hago mi código más eficiente, que consuma menos memoria, hacerlo en menos cantidad de líneas, bien. Y un poquito va por esto, lambda. Si yo puedo simplificar algunas funciones simples, bien, no muy complejas, lo puedo simplificar de esta manera. Bueno, por ahí se utiliza, pero nosotros lo vamos a ver de esta manera por ahora. Y me faltan los puntos. Me falta lo vamos a ver de esta manera. Pero sepan que el que quiera puede investigar esto de lambda, ¿bien? Y ver en alguna parte donde lo vamos a utilizar. Igualmente, nos va a servir un poco esto de lambda para ver enseguida, que yo les voy a mostrar, que hay un uso en tkinter para utilizar lambda. Bien, enseguida lo vamos a ver. Bien. Entonces, bueno, sepan que este no es que un tema o sea, muy esencial, sino que es un temita aparte, pero sepan que funciona, que sirve, que está lambda, bien, y se pueden hacer cosas con lambda.
Entonces lo pueden investigar, bien, lo pueden investigar cuando ustedes quieran, para que vean. Y un poco acá lo que quería es mostrarle un poquito esto, porque muchas veces puede pasar que si buscan información de Python en internet, puede aparecer esto. Bueno, y al principio es como medio chocante, y después cuando se entiende un poquito, más fácil, bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver, ahora nos vamos a meter un poquito en un pequeño archivito que hice ahí con un pequeño sistemita de base de datos. Primero se los voy a mostrar para que vean qué contiene. Y les voy a decir a dónde quiero llegar, bien, para que vean qué quiero hacer con esto. Entonces, miremoslo un poquito. Esto que he hecho por acá, esto sí lo vamos a guardar. Bien, después esto si ya saben, se los voy a poner. Vamos a ver este sistema. Esto lo podemos poner por ahí arribita, si no sabemos. Miren lo que he hecho. He dejado un poquito algo de hecho, si no, esto ya lo hemos visto, bien, pero para avanzar un poquito más rápido. He creado una base de datos, bien, con dos tablas, fíjense, personas y artículos, bien. Por ahí no sé si hay algo, pero no hay nada, no debería haber nada. Fíjense, dos tablas hay, bien, de artículos y personas. Por ahí lo he hecho simple, para que entendamos a dónde quiero llegar. Esta sería la base de datos, simplecita, bien, dos tablas, una de artículos, otra con personas. Fíjense, si esto lo pueden ver, a ver si no se lo puedo agrandar un poquito para que se vea. Por ahí dice, esto es autoincrementable, esto también es autoincrementable, estas son las claves primarias, bien, el código y el ID, bien, para que tengan en cuenta. Entonces por ahí hice un pequeño sistemita para que lo vean. Algo simplecito, no muy complicado, bien. Esto es lo que he hecho, bien. Nada más, ahí se los voy a mostrar qué es lo que hace, bien. Hay personas y artículos, bien, los dos, personas y artículos, para guardarlo, bien. Por acá lo he hecho un poquito, bueno, acá lo pueden ver con frames y unos botoncitos, por ahí, nada, no muy complicado. Guardar persona, lo mismo que hemos hecho, lo mismo como hemos trabajado nosotros, lo mismo con artículos, bien. ¿Y qué es lo que quiero mostrar? Bueno, vamos a tratar de hacerlo, a ver si nos queda bonito y si se entiende, bien. Vamos a tratar de hacerlo de una formita un poquito más complicada, utilizando estos conceptos que hemos visto con funciones, ¿bien? De enviar parámetros, de recibir, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer por acá, es lo siguiente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden un poquito. Los casos en donde yo les dije que por lo general se utilizaban funciones. Salvo tkinter, que yo utilizo una función para ejecutar un botón, ¿bien? Cuando ejecuto un botón se ejecuta una función, ¿bien? Para eso lo podemos tener en cuenta también. Pero yo les había dicho un poquito, bueno, ¿cuándo utilizaba funciones? Yo, bueno, puedo utilizar funciones o la primera para un poquito modularizar el programa, es decir, dejarlo más ordenaditos por partes, ¿bien? Y yo utilizar funciones, como vimos un poquito la parte de ventana principal, login, bien, un poquito para sectorizar, le podríamos decir, se llama modularizar, bien, las partes del programa en unas funciones, bien. Y la otra parte es, por ejemplo, para ver cuando yo tengo o repito, bien, partes de mi programa, bien, y yo lo puedo organizar en una función que me tome, por ejemplo, lo mismo que hago en varias partes de mi programa, lo hago en una función y después, bueno, me voy acomodando con una función. ¿Qué es lo que me permite? Bueno, un poco eso. Lo que yo les decía recién, es más eficiente, menos líneas de código, eso se traduce en más liviano para la computadora, menos megas va a ocupar, ¿bien? Entonces, ¿a dónde quiero llegar para que estemos por acá? Bien, para que vean este ejemplo simple. Acá hay una parte que se repite, bien, hay una parte que se repite, que pueden verlo, ¿cómo se dan cuenta? Vean las líneas, las instrucciones, por ahí que se repiten. Y acá es fácil darse cuenta, pero yo lo voy a poner, vamos a mirar, lo voy a ubicar de diferente forma esto, para que se vea.
Fíjense las dos, las vamos a poner esto también debajo. A ver, lo vamos a agrandar un poquito. Vamos a ponerlo debajo. Acá, para que veamos las dos funciones ahí una al lado de la otra. Fíjense que en estas dos funciones hay cosas que se repiten. ¿Bien? Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, la tabla, acá execute, conexión.commit, tabla.close, acá un mensaje de guardado, ¿bien? Y por ahí acá, bueno, acá sería detalle, no, detalle, ¿bien? Delete, que sería este de acá. Por ahí lo voy a guardar. Bien, hay cosas que se repiten, ¿bien? Dentro de estas funciones. ¿Cuál es la idea? ¿A dónde vamos a querer llegar esta clase? Vamos a tratar de hacerlo que con una función poder hacer las dos cosas. Bien. ¿Qué vamos a necesitar? Aplicar todos los conceptos que hemos estado viendo un poquito. Bien. Específicamente de mandar parámetros, cómo los recibe, cómo armarlo. Bien. Entonces, para llegar a eso les tengo que mostrar cositas, bien, cositas que se pueden hacer de forma diferente, para que las vean, más que nada, y se den cuenta de algunas cosas. Lo primero, bien, hay una forma, bien, para llegar un poquito a donde vamos a hacerlo, pero primero les tengo que mostrar esto. Hay una forma, por ejemplo, de hacer este execute, bien, esto que estamos haciendo, que era lo de guardar en la base de datos, hay una forma particular de hacerlo, que es la siguiente. Fíjense, yo puedo, por ejemplo, preparar la parte de SQL fuera del execute. Es decir, puedo hacer esto, fíjense. Esto que yo tengo acá, lo puedo preparar acá. ¿Bien? Y acá adentro, poner esta parte de SQL. Es decir, lo puedo separar. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago yo? Creo una variable donde acá va a ir todas las partes, la parte de SQL, ¿bien? El insert, puede ser también lo del select, lo del update. Y acá poner esta parte. ¿Cómo se vería? Bueno, acá adentro estaría todo esto. ¿Bien? Que sería lo mismo. Pero eso es una parte que tenemos que llegar. Esa es la primera cosa. ¿Bien? Que podemos separar dentro de acá de esta parte del execute. Podemos separar las dos cosas. Fíjense que esta sería la parte de SQL y acá estarían los datos que nosotros queremos guardar. Acá tenemos un dato nada más, el nombre. ¿Bien? Pero eso sería lo primero que podemos hacer. Podemos separar. ¿Bien? Siguiente cosa que podemos hacer. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo les voy a mostrar por ahí. Vamos a hacer una función por acá arribita, que es lo que nos va a servir para hacer un poquito, esto que les digo de poner estas dos en una, bien, para que vean un poquito y vean la diferencia. Entonces voy a hacer vamos a hacer una función como así muy básica, vamos a poner guardar directamente, bien, para tomar que va a ser la función que me aguarde, bien. Entonces fíjense, si yo puedo hacer esto, primero lo voy a poner por ahí, le vamos a poner pass. Recuerden que pass lo único que hace es permitirme que haya nada, bien, que no hay, si lo dejo así me va a decir que hay un problema, bien, si yo ejecuto esto me va a decir hay un problema. Si le pongo pass, me deja un poquito pasar ese, bien, y se ejecuta esto, bien. Entonces le voy a dejar eso pass por ahí. Entonces fíjense que lo que vamos a hacer, para que vean un poquito también cómo lo voy haciendo yo paso a paso, bien, todas estas cositas. ¿Y qué tengo que ver yo? Bueno, tengo que ver un poquito, primero, qué es lo que se repite de acá. Bueno, dijimos por ahí tenemos esto, hay una variable acá de SQL, está esto de execute, bien. Fíjense acá el commit o la close, acá por este message box que también se repite acá abajo. Fíjense que acá también lo podríamos hacer de la manera de arriba, para que tengamos igual, para que lo vean. Ahí. Y SQL ahí. Bien. Fíjense que esto se repite. Bien. Si lo tenemos de esta forma, se va repitiendo. Entonces nos vamos dando cuenta que hay ciertos elementos que se repiten en las dos funciones. Entonces los vamos a integrar a una. Bien. Fijémonos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir poniendo lo que se repite. Fíjense cómo lo voy construyendo yo.
Vamos a poner esto que se repite, esto que se repite, vamos a dejar ahí un espacio, que van a ver por qué. Esto que se repite, bien, por ahí ¿qué más se repite? Tabla close, se repite. El mensaje se ha guardado, se repite, por ahí, bien. Entonces fíjense, por ahí veo cosas que se van repitiendo. Primero vamos a ver de a pasito, lo vamos a ir haciendo, bien. Entonces lo que voy a hacer, cuando yo empiezo a, por ejemplo, a ser un poquito más eficiente, o pensarlo con funciones, estas cosas, primero hago ese paso. Primero me fijo qué es lo que se repite que en las diversas partes. Yo puedo tener diversas partes o funciones que hagan lo mismo o tengan cositas que se vayan repitiendo y van a haber ciertas cosas que no se repiten. ¿En qué? Por ejemplo, ¿qué? Bueno, fíjense que esto, el entry nombre, acá es entry nombre y acá es entry detalle. Bien, no se repite eso. Acá fíjense, acá tenemos artículos, esto era la tabla si recuerdan, y acá tenemos personas, nombre. Bien, entonces eso es lo siguiente, ir fijándose qué es lo que no se repite. Bien, eso sería lo siguiente, ir fijándome qué es lo que no se repite. Siguiente, bueno, digo, esto no se repite. ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo hacer yo? De alguna forma, para mandarle estos datos. ¿Bien? ¿Cómo le puedo hacer yo para lo que no se repite, mandárselo? Bueno, si retomamos un poquito, lo que vimos recién de funciones, vimos que yo, bueno, podemos verlo por acá, para que lo vean. Yo puedo mandarle cosas, bien, por parámetros a la función. Entonces, bueno, van viendo, espero que vayan viendo a dónde quiero llegar. Yo les puedo ir mandando estos parámetros o cosas, qué es lo que no se va a repetir de cada función. Y de ahí, personalizándolo en una función, por ejemplo, acá guardar, ir mandándole estas cosas que están acá, que es lo que no se repite. Entonces, fijémonos, ¿cómo hago, como yo hago en tkinter, para mandar parámetros en una función? Pero fíjense, ¿dónde lo tenía yo? Acá en el command, ¿bien? ¿Qué ahora lo que vamos a utilizar? Vamos a ponerle guardar por acá. Vamos primero a hacer la de persona, después la del artículo, para que lo vean. Esta sería la función que vamos a tener acá, que es la que estamos armando de guardar. Entonces tenemos que ver qué era lo que no se repite que le vamos a mandar. Bueno, este dato, ¿bien? Este dato de acá, ¿bien? Esto que está por acá, ¿bien? También se lo vamos a mandar. ¿Qué es lo que cambia? Entonces, ¿cómo hace tkinter para aceptar parámetros? Es decir, dentro de un botón que tenemos acá, en el command, para yo a la función mandar parámetros. No se hace de esta forma, para que lo vean. Por ejemplo, si yo quisiera mandar el entry detalle, no se hace, o el entry nombre específicamente acá, no se hace como si fuera una función, por ejemplo, así, supongamos. No se hace de esta forma, bien, no se hace de esta forma, sino lo que hay que agregar, bueno, acá toma un poquito de lo que vimos recién de lambda, bien, pero es mucho más fácil acá, bien. Lo que se hace, bien, porque si yo hago esto, a ver si lo vamos a poner esto por las dudas, lo vamos a dejar como comentario para ir probándolo, más que nada, para ir probándolo. Si yo dejo esto así, bien, y acá vamos a, por ejemplo, decirle, si ustedes me dijeran, bueno, yo lo mando, este parámetro, y lo toma, guardar, supongamos ahí, con un, que sería el nombre, bien, y acá, por ejemplo, le vamos a poner un print nombre, que es lo que podríamos pensar nosotros, bien. Fíjense, le mandamos, supuestamente sería así, un poquito como lo vimos, llamar a la función y mandar el parámetro, pero fíjense, por ahí, que si yo hago esto, vamos a poner ahí, fíjense que no ocurre nada, bien. Esto es un cambio que hay en tkinter, bien, que no se hace así para mandar parámetros, sino que se hace algo muy fácil, para que lo vean. No es nada complicado, sino que delante de esto, bien, se pone lo siguiente, lambda, uy, le puse, espera, lambda, dos puntos, así se hace. ¿Eh? Así se utiliza. Esta es la forma que utiliza tkinter para mandar parámetros o cosas
dentro de un botón a algún otro lado. Bien, entonces lo que hace acá es, bueno, decirle que va a utilizar la función guardar y que le va a mandar esto. Bien, fíjense, vamos a ejecutarlo, que lo que haría sería lo siguiente, lo vamos a ver por ahí. Vamos a poner Ignacio. Fíjense que ahí lo mandó. Bien, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Para que tengamos en cuenta. Estamos utilizando funciones y le estamos mandando un parámetro. ¿Cuál? Bueno, lo que tenía el entry y lo voy a recibir en nombre. Bien, eso sería lo primero. Entonces, ¿qué pueden ver ahí? Bueno, que ese sería el dato. Bien, entonces vamos a ir construyéndolo un poquito. Esto que nosotros recibimos en el entry es lo que tendríamos acá. Bien, pero ¿qué es lo bueno que tenemos? Bueno, que lo vamos, ya van a ir viendo, que lo podemos ir personalizando. Entonces, ¿qué sería? Bueno, ahora resulta que en datos, bien, ¿qué va a estar? No va a estar el entry nombre, sino lo que yo le pasé por parámetro, que sería nombre. Vamos a poner así, nombre. Bien. No es necesario ponerle nombre, bien. Si no, podríamos ponerle, por ejemplo, entrada, para significar que es la entrada, bien, para hacerle un poquito, escoger un nombre que no sea ni nombre, ni de entry nombre, ni de entry detalle, bien, ninguno de los dos. Vamos a ponerle entrada directamente. ¿Cómo se vería esto? Bueno, vamos viéndolo de a poquito. Bien, fíjense cómo se ve esto. Fíjense. Ya lo vamos guardando acá, en datos. Entonces ya tendríamos la primera parte. Entonces fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahora? Vamos a cerrar un poquito esto para que vean. Acá yo le he mandado el entry del nombre. ¿Por qué? Porque estamos en el botón guardar persona, que sería el nombre. Yo al otro, al de artículos, le puse entry detalle. ¿Bien? Ahora, al de personas está como entry nombre y al otro, al de artículos, está como entry detalle. ¿Bien? Que lo podemos ver acá. ¿Bien? Está ahí. Nombre para personas y para artículos detalle. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, fíjense que yo de la misma forma podría venir acá al botón de guardar artículo y decirle lambda, dos puntos, guardar, pero acá mandarle lo del artículo, que sería entry detalle.get. Bien. Le mando lo del entry detalle. ¿Cómo se vería esto? Fíjense. Vamos por acá. Vengo a persona, vamos a poner ahora Axel, para no ponerme siempre a mí. Manda Axel, fijémonos en artículos, que acá está el detalle, acá le podemos poner azúcar, supongamos, y manda azúcar. Bien. Van viendo hacia dónde vamos. Bien. Vamos haciendo que en vez de hacer tantas líneas, acá en una línea, mandándole yo el dato, hice lo mismo que estoy haciendo acá en varias líneas, bien, en diferentes funciones, bien. Hasta acá, venimos bien, vamos bien, así se, vamos bien, ¿sí? ¿Sí o no? Bien, por ahí sí, sí, muy bien. Si algo que no se va entendiendo, ahí nomás me dicen, no. Profe, Sí, para mí es mucha información de golpe, bien, Daniela, porque bien, nunca en mi vida lo vi, pero bueno, ya me voy a poner a hacerlo. bien. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta? Bien, como yo digo, las funciones, por lo general, bien, se utilizan cuando yo repito instrucciones, bien. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo cuando repito instrucciones? Esta forma, ¿bien? Cuando vos haces el programa, ¿qué es lo que haría yo? ¿Bien? Por ahí Javier de vuelta, está bien, lo vuelvo a explicar. Cuando yo empiezo a hacer el programa, ¿bien? Supongamos que este es mi programa, yo hago para guardar un nombre, que sería esta parte, y esta sería para guardar un artículo, que es lo que vemos por acá, ¿bien? Para guardar una persona y un artículo, separaditos los dos, ¿bien? Pero yo me empiezo a dar cuenta que una vez que lo tengo, y digo, ¿cómo puedo mejorar mi programa? ¿Cómo lo puedo hacer más eficiente? ¿Cómo se traduce un poco cuando uno piensa, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer eficiente? Lo primero que tengo que pensar es cómo hacerlo en la menor cantidad de líneas el programa. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a unir estas dos funciones que tenemos acá en una que lo que vamos a hacer es mandarle
lo que no se repite, ¿bien? Lo que se repite, que es esto que está acá, ¿bien? Ven que se repite por acá. Ahí, fíjense, tabla, conexión cursor, que lo tenemos acá y acá. Pero ¿qué es la idea? Bueno, ahí nosotros hemos utilizado dos líneas, una, dos. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar una sola, una función para ambos botones. No que para este botón, otra función. Para este otro botón, otra función. ¿Bien? Esto es un poquito un ejemplito práctico para que vayan viendo cómo mejorar los códigos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien. Lo que Gracias, se... profe. Perfecto. Lo que se repite, lo ponemos en la función. Bien, por eso íbamos pasito a pasito. Lo que se repite, lo ponemos. Siguiente paso, nos fijamos en qué no se repite. Que sería, por ejemplo, fíjense, este entryNombre.get es diferente de este entryNombre.detalle, detalle.get, de entryNombre, detalle, son diferentes. Entonces lo que voy a ir haciendo es pasarle yo ese valor para que lo tome la función. ¿Bien? Y lo vamos manteniendo ahí. Entonces yo lo que hacía acá, por ejemplo, en una o dos líneas, lo hago solo en una línea. ¿Bien? Me voy ahorrando espacio. Y eso se traduce en ahorrar memoria, por ahí. Ahorrar también performance de la computadora, ¿bien? Necesita menos recursos. ¿Cómo lo podemos traducir? Metiéndonos, si nos metemos así muy meticulosamente, recuerden un poquito que, ¿qué es una variable? Es un espacio de memoria, ¿bien? Que está dentro de la computadora, ¿en dónde? En la memoria RAM, ¿bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, lo que yo utilicé una variable, es decir, un espacio de memoria, yo, por ejemplo, acá necesité dos espacios de memoria. Bueno, a eso se va traduciendo un poquito. Entonces, bueno, lo que yo hacía, por ejemplo, a ver si está por ahí el otro, esto, de mandarle yo a la función el dato, bien, y que lo tome, lo hago de esta forma acá, en tkinter. Pongo lambda, dos puntos, el nombre de la función, y lo que yo le quiero mandar, bien, que sería lo diferente. ¿Qué era lo diferente acá que vimos en datos? Bueno, que uno era entry detalles y el otro entry nombre. Entonces el botón de persona va a mandar el nombre y el botón de guardar artículo va a mandar entry detalle. Bien, diferente. Eso sería lo primero que vamos a ver. Bien. Y vamos a ir viendo más cositas. Como por ejemplo, ¿qué no se repite? Bueno, si nos vemos por acá, fíjense, acá dice insert into personas, que era donde nosotros guardábamos en la base de datos. Fíjense que acá guardamos en la tabla personas y acá guardamos en la tabla artículos. Bien. ¿Cómo lo haríamos nosotros para decirle qué es lo que quiero guardar? Bien. Fíjense cómo lo voy a hacer para que vean un poquito por acá. Esto lo podemos dejar, lo vamos a hacer acá abajo. Con esta forma que yo les he mostrado un poquito de separar, es decir, preparar antes esta parte de SQL, fíjense cómo lo voy a hacer, para que lo vean. SQL, lo mismo de recién, sería insert into. Hasta ahí estamos bien. ¿Pero qué me cambia? Bueno, la tabla. Entonces yo podría ponerle, por ejemplo, acá decirle, vamos a dejarle un espacio, fíjense, por ejemplo, que me lo concatene con algo que yo le voy a mandar luego. Acá, por ejemplo, le vamos a poner tabla guardo o guardar, para que se entienda. Bien. Entonces, este dato, fíjense que este es lo que estaba acá. Bien. Es lo que se va a cambiar, es lo que va a cambiar acá y acá. Bien. Y lo voy a tener acá. Fíjense que después, esto se traduciría en que yo se lo voy a mandar por parámetros. Bien. ¿Y dónde lo recibe esto? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que cambia? Bien. Y por acá debajito. Entonces, fíjense, primero le mando entry nombre, que se guarda acá en entrada, y después, ¿qué se va a guardar en tabla guardar? Bueno, por ejemplo, si es en personas o en artículos. ¿Y cómo lo pondría yo? Bueno, acá hay millones de formas para hacerlo, pero por ejemplo, le podría decir, por ejemplo, acá, que era la de personas, botón guardar personas, le mando personas. Bien. ¿Dónde se va a guardar esto? Se va a guardar acá en tabla guardar, lo va a recibir, ¿bien? Y lo va a poner por acá, ¿bien? ¿Qué más cambia? Bueno, por ejemplo, los nombres de los campos, ¿bien?
Por ejemplo, los nombres de los campos. Por ejemplo, este nombre es diferente de acá del campo detalle. ¿Qué le tendría que cambiar? Bueno, podría yo mandarle, por ejemplo, acá, nombre, ¿bien? Que sería este campo de acá. Y lo recibiría acá en mi función, en campos, por ejemplo. Y fijémonos un poquito cómo se ve esto, para dejarlo exactamente igual, ¿bien? Sería de la siguiente forma. Yo se los voy a poner y después le vamos a hacer un print para que vean cómo se ve, ¿bien? Fíjense, esto se vería así, ¿bien? Luego, de acá, de la tabla, hay un paréntesis, es decir, que le vamos a poner un paréntesis, ¿bien? Después, ¿qué vendría? El nombre del campo, que serían campos, ¿bien? Después viene otro paréntesis. Y por último, acá vendría valúes, ¿bien? Que lo podríamos meter acá adentro, por ejemplo. Valúes, ¿bien? Para que vean un poquito cómo se ve, la vamos a poner por acá, con un print. Para que vean cómo se ve esto. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense, me lo va a mostrar por acá atrás. Bien, fíjense. Bien, miren. Insert, into personas, campo nombre, valúes tanto. Fíjense que esto es lo mismo que yo tengo acá. Bien. ¿Qué me permite esto? Bueno, yo he hecho por acá lo mismo. Pero si yo me viniera por acá al botón artículos y le mandara la tabla donde quiero guardar y el campo, se vería de esta forma. ¿Cómo se llamaba la tabla? Artículos. ¿Y cómo se llamaba el campo? Detalles. Detalle nada más, creo que. Fíjense cómo se ve esto. Miren. Acá estaríamos, ¿bien? Insert into personas, nombre valúes, que es lo que tenemos por acá arribita, ¿bien? Insert into personas, valúes. Fíjense, a ver, lo voy a achicar un poquito si se ve mejor. Ahí, fíjense. Ahí lo mismo. Y si yo me vengo, por ejemplo, a la parte de artículos, fíjense que ahora me dice insert into artículos, detalle, valúes, tanto. Bien. ¿Qué es lo que yo me ahorré? Bueno, fíjense, en una línea acá de SQL me ahorré hacer dos. Una, dos. Bien. Esto un poquito es la idea. Esto un poquito es la idea de cuando se trabaja con funciones. Bueno, este es ya un poquito más avanzado. Está bien. Se los he mostrado también para que lo utilicen y para que vean. Pero la idea es eso. Partes en donde yo sepa, bien, que se van a repetir cosas, bien, lo puedo ir utilizando de esta manera, bien. Ir pasándole por parámetros, datos que yo quiera, bien, que son los específicos de cada uno. Fíjense que en el de personas vamos a mandar el entry nombre, la tabla y los campos, por ejemplo acá. Y acá vamos a guardar, por ejemplo, el detalle, bien, el artículos, y acá el campo, que sería detalle, y lo hemos personalizado a uno. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer lo siguiente? Fíjense, si yo me vengo acá, esto, Alt 4, Alt el que está a la izquierda, Alt 4 me lo saca, Alt 3, recuerden esto. Fíjense, fíjense que yo podría ponerlo así, miren, pin, pin, y ya lo tenemos listo. Entonces, fíjense, con una función hemos hecho lo que hicimos acá en todas estas líneas de acá. Bien. ¿Cuántas ocupamos? Vamos a ponerle del 41 al 59, hay 18 líneas. Y acá hemos hecho, ¿cuántas hemos hecho? 7 líneas. Bien. Bueno, no le hemos puesto todavía esto, pero acá lo hemos hecho con 7 líneas y acá lo hemos hecho, bueno, saquémosle 2, 17 líneas. Nos hemos ahorrado 10 líneas de código. Bien. Fijémonos, probémoslo para ver si funciona todo bien. Vamos a verlo, ¿dónde teníamos la tabla? ¿Tenemos algo? No tenemos nada. Bien, fijémonos. Esto por ahora, bueno, podemos ponerlo como comentario. Ahí, para que vean que no se ejecute. Bien. Vamos a ver si todo me ha salido bien, no le he fallado nada. Puede pasar, no sé, vamos a verlo. Vamos a verlo, entonces vamos a ver. Personas, vamos a guardar a Daniela.
se ha guardado. Fijémonos si se ha guardado. Esto lo vamos a cerrar y volver a abrir. Personas. Daniela. Muy bien, se ha guardado. Fijémonos en el otro. Vamos a fijarnos entonces acá en artículos. Vamos a guardar smartphone Samsung Galaxy. Supongamos. Guardar. Se ha guardado. Fijémonos si se ha guardado. Vamos a verlo por acá. Ahí tenemos. Bien. Entonces, esto es un poquito el manejo que tenemos de funciones. Bien. Acá hemos utilizado un poco todo. Bien. Hemos utilizado funciones, por ahí hemos utilizado pasaje de parámetros, y hemos hecho en estas pocas líneas lo que hicimos en todas estas líneas. Entonces acá podemos venir y borrarlo. Fíjense cuántas líneas tenemos, 71. Vamos a poner 70, así, 70. Borremos todas estas líneas. ¿Cuántas tenemos? 50, 21, bueno, ahí podríamos achicarlo ahí con todo, pero con todo lo que tenía por ahí, 20 líneas, que es más o menos lo que teníamos. Hemos optimizado, mejorado bien el programa, mandándole lo que yo tengo. Bien. Después, En el bueno, comando, profe, en el comando se a ver, escribe lambda siempre. acá sí, bien. Yo lo mostré por... Ah, entraste a después, ¿verdad, Javier? Sí, sí, por eso Mira, preguntaba. vengo antes a mostrarte esto, bien, que no sé si lo viste. Lambda, bien, es un pequeño uso que se le dan, por ejemplo, en Python, para hacer funciones simples, sencillas, bien, que se vería de la siguiente forma. Esto lo mostré nada más para mostrarles qué es lambda, bien, se utiliza de otra forma, recién lo utilizamos de otra forma, pero para que vean, bien. Fíjate, lo que hace lambda es asociar a una variable una pequeña función, que por ejemplo lo que hace es, voy a recibir una variable, un número que se va a guardar en X, y lo que hace es, por ejemplo, acá, lo vamos a ver por acá ya que estamos, vamos a poner así, lo que hace es, yo le mando 10, bien, se guarda en X y hace 10 más 5, fíjate, bien, ahí, bien. Lambda se utiliza en Python para hacer funciones simples, bien, o cositas que quiero hacer automatizadas, no muy complicadas, bien. Entonces por ahí también les mostré que podíamos hacer esto, bien, con un if también lo podíamos hacer, bien. Entonces fíjate que lo que yo mando, por ejemplo, es este -5, que se guarda en X, y lo que se ve un poquito es así, bien. ¿Me devuelve positivo? Sí, sí, el valor de X es mayor a 0. Y si no, me devuelve negativo. Fíjate que me va a decir acá negativo. Bien. Y si yo le mandara, por ejemplo, un 15, un 100 o 125, lo primero que me salió, me manda positivo. Bien. Esto se hace para hacer funcioncitas simples, bien, que no estén muy complicadas. Fíjate que lo que yo les mostré es justamente a donde íbamos a todo esto. Cuando empezamos a ver un poquito más avanzado programación, a optimizar cosas, como yo les dije, lo primero es pensar de tratar de hacerlo en la menor cantidad de líneas posible. ¿Bien? Entonces, fíjate que esta que está acá, sería, normalmente, si utilizo una función, fíjate todo lo que utilizo acá, y sería lo mismo que yo tengo acá. ¿Bien? Que ahí le ponemos 125, por ejemplo. ¿Bien? Sería lo mismo que tenemos acá. Esto, fíjate en cuántas líneas lo hicimos, y acá en 2 líneas lo hicimos. ¿Bien? Eso es un poquito el uso de lambda en Python normal. Por ahí lo pueden investigar, por ahí no mucho, pero sí se leería, bien. Se pone lambda para decir que va a ser como una función. Este sería la variable como que recibe por parámetro. Y esto es lo que haría el programa, bien. Acá devuelve algo, por ejemplo, si es con un if. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, poner un for. Un bucle no se puede poner ahí dentro, pero un if sí se puede hacer. Algún cálculo, alguna condición también se puede poner, que me devuelva true o false también para verificar cosas. Bien. Es un poquito el lambda. Entonces el lambda, visto en tkinter, se utiliza más que nada para mandar parámetros. Fíjate. ¿Bien? Se pone así en el botón, dentro del command, se pone lambda, 2 puntos, la función que yo quiero utilizar y los parámetros a enviar. Bien. Si yo hago esto así, no me va a funcionar. Fijémonos. Uy, bueno, por ahí ya se ejecutó. Vamos a llamarlo, ¿bien? Con cuidado, ahí, bien. Nos puede dar error, no funciona bien. Entonces, esta sería la forma de mandar parámetros en dki, bien, con un lambdita.
Buenísimo, gracias, profe. De acá pueden pensar un montón. Me imagino que ya va a haber alguno, uy, ¿cómo podría ser tal cosa? Bueno, hay un montón de cosas para pensar, para decidir qué hacer, bien, para, por ejemplo, ir viendo, o ir viendo diferentes formas de hacer esto, bien. Pero acá yo se los voy a mandar para que lo vean este ejemplo, bien, de qué hay. Después, bueno, pueden pensar ustedes después, ¿qué pasaría si hay algo más diferente? ¿Cómo lo mando? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué no? Bien. Entonces, bueno, esas son cositas que se pueden pensar. Yo, bueno, lo que puedo pensar por acá es si yo quería borrar, que es algo que me faltó, bueno, eso sí se lo puedo poner, por ejemplo. Va a haber cositas que sí la optimicemos con parámetros, va a haber otras cositas, por ejemplo, que directamente las dejemos así. Por ejemplo, lo del delete, así, bien. Y podríamos ponerle así, detalle, punto delete, para que me lo borre, vean lo que tenía, nada más. Bien. Lo podemos dejar así, bien. Podríamos hacerlo, podrían pensarlo un poquito más minucioso, por ejemplo, hacer otra cosa más. De poner lo siguiente, fíjense, podrían hacer esto, para que lo vean, cositas que pueden ir pensando. Bien. Si, por ejemplo, estos borrados lo utilizarían en diferentes partes de su programa, bueno, pueden crear una función que lo que hace es borrar los entries y llamamos a la función cuando queremos. Bien, por ejemplo, esto. Entonces, de ahí pueden ir optimizando. Vamos a ver si por ahí quiero dejárselos bien esto. A ver, vamos a ponerle. A ver si se borra. Ahí se borra. Bien. Estamos bien. Entonces, hay muchas formas que pueden ir optimizando, viendo. La idea, a ver, para mí, por ahora, bien, váyanlo haciendo normal, bien. Y si ustedes se van dando cuenta, formas en que podrían optimizar el código o reducirlo, bien, por ejemplo, con funciones o demás, lo pueden ir haciendo, bien. No les voy a decir que esto va a ser la forma obligatoria, bien, pero lo pueden ir pensando, bien. No hay ningún problema si hacen las cosas, si este año me hacen las cosas, funciones así, todas. Mi programa tiene 4 guardados y lo hacen en diferentes funciones, no hay ningún problema, ¿bien? Pero yo les muestro un poquito en dónde lo podemos aplicar todo esto, ¿bien? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver, un poquito mezclarnos un poquito más, para que lo vean. Otras cositas aparte de funciones. Vamos a verlo por acá, ¿bien? Para que vamos practicando, esto lo vamos a dejar por ahí. Esto lo van a tener para que lo vean, yo se lo voy a subir, como siempre, los archivitos, para que lo vayan viendo, probando, ¿bien? Vamos a ir trabajando, vamos a ir haciendo alguna practiquita, cositas que nos podemos, que me salgan, ¿bien? Con funciones, que también quiero que tengan en cuenta, cosas que se pueden hacer, también con listas, mezclando un poquito, listas y funciones, ¿bien? Fíjense, recordemos un poquito, si nos vamos a volver un poquito, vamos a hacer un pequeño resumencito de lo que era esto. Si recuerdan las listas, vamos a irnos un poquito por acá, vamos a escribir una lista normal. Esto era una lista, si recordamos, ¿bien? Que podía tener múltiples cantidades de datos, tipos de datos, lo que nosotros quisiéramos, ¿bien? Y nosotros teníamos, por ejemplo, si recordamos, vamos a recordar un poquito, por ejemplo, para agregar algo a la lista, se veía así, por ejemplo, así, ¿bien? Y acá vamos a imprimirla, para que lo veamos, un poquito, no nos viene mal, recordar un poquito de lista. Bien, fíjense, la lista que tenía tamaño variable, yo podía ir agregándole cosas, sacarlo, por ejemplo, ponerle, por ejemplo, acá vamos a ponerle punto, o se podía poner, por ejemplo, remove, por ejemplo, y que me remueva Ignacio, por ejemplo. Vamos a agregarle una cuenta más, así lo ven. Vamos a ponerle acá también.
Vamos a imprimirla de vuelta, por ahí. ¿Ven? Por ahí, ¿ven? Podíamos agregar cosas, podíamos sacarle, pasando por esto. Si no, también podríamos hacer lo siguiente. Vamos a agregarle uno más, para que lo vean. Vamos a agregarle, por ejemplo, a Facu. Ahí lo vi. Por ejemplo, este remove se usaba mandándole el dato que yo quiero eliminar. Otra es, por ejemplo, mandándole la posición que yo quiero eliminar. Por ejemplo, la posición 0. Entonces, fíjense cómo se ve. Ahí por ahí. Podríamos ponerle acá un print más, así lo ven bien. Todos los pasitos. Ahí. Bien. Por ejemplo, así. O podemos ponerle, por ejemplo, top 1. Bien. Por la posición. Bien. Podemos eliminarle cosas. Podemos agregarle las cosas a la lista. Bien. Entonces vamos a trabajar, vamos a mezclar un poquito las cosas. Vamos a mezclar un poquito funciones con listas. Para que vean un poquito cómo se trabaja. Y cositas a tener en cuenta. Entonces, fíjense. Bueno, vamos a poner una lista por ahí. Podemos dejar la misma lista. Vamos a dejar esto. Ya que lo tenemos por ahí. Vamos a dejarlo ahí. Esa lista con esos nombres. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a hacer una función. Por ahí mostrarle. Vamos a poner. Para que lo vean. Bien. Cositas a tener en cuenta. Bueno. Nosotros podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo. Esto también lo podemos utilizar. Bien, ¿por qué? Porque recuerden que esto está afuera, es una variable global. Bien, entonces yo puedo dentro de una función llamarlo tranquilamente a mi lista. Bien, acá adentro. Bien. Si yo quiero, por ejemplo, lo que también puedo hacer es lo siguiente. Bien. Si yo no quiero, supongamos, vamos a poner algún ejemplo que se me ocurre. Bien. Como yo les dije, para poder utilizar esa lista se ponía así, por ejemplo, global lista para decir que va a ser esta lista. Entonces, por ejemplo, lo que se me ocurre es cambiarle en la posición 0, que era Ignacio, ponerle, por ejemplo, supongamos Javier, nuevamente. Bien, Javier. Entonces, fíjense, la lista cambia. Cambiamos la posición 0 que teníamos Ignacio, que lo vamos a poner por ahí un print para que lo vean, más que nada. Ahí. Fíjense. Javier. Ahí. Cambiamos Ignacio por Javier. Bien. Es decir, que podemos utilizar las listas. Bien. Pero algo que se puede llegarnos a ocurrir, que se me ocurre, es que querramos trabajar con una lista o algo que nosotros tengamos, pero por ejemplo, no cambiar mismamente esta lista, ¿bien? Es decir, por ejemplo, mantener estos valores como si yo los quisiera mantener y después trabajar con esos valores para hacer algo en concreto, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, no va a ser vamos a decir, muy práctico lo que voy a hacer, pero para el modo de ejemplo. Fíjense lo siguiente, para que también tengan en cuenta. Bien. Fíjense acá, que yo podría mandar la lista y que lo tome como ejemplo. Acá le vamos a poner nombres, supongamos. Bien. Acá lo que estoy haciendo es mandarle toda la lista. Bien. Y lo recibe acá en nombres. Bien. Fíjense que si yo acá pongo nombres, fíjense lo que va a pasar. Esto lo vamos a sacar. Bien. Lo vamos a sacar. Así se ve bien. Ahí. Fíjense que también puedo mandar listas. Bien. Por parámetro. Bien. Y lo recibe como una lista. Bien. Fíjense que ahora nombres, si yo le pusiera, por ejemplo, ahí, vamos a ponerle qué tipo, para que lo vean, más que nada, es este nombres. Fíjense que también es una lista. Bien. Entonces también puedo pasar listas por parámetros para hacer diferentes cosas por funciones. Para trabajar, por si yo no quisiera, por ejemplo, que esta lista se mantenga, pero por ejemplo acá, trabajar, por ejemplo, con algo específico, de supongamos que yo estoy trabajando en esta función, vamos a hacer algo. No, pero para que lo vean. Nombres, le vamos a poner
Vamos a poner lo siguiente, para que lo vean. Vamos a hacer algo interesante, por ejemplo. Vamos a decir, si recuerdan, para también ir trabajando con otras cosas, para moverme, si recuerdan, dentro de una lista, podríamos utilizar este for, que lo que iba a ir haciendo es recorrer cada uno de nuestros nombres, bien, que va a ser nombre acá, bien. Entonces podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, supongamos, se me ocurre, bien, lo siguiente, poner, por ejemplo, acá, si el nombre, vamos a poner a Damián, por ejemplo, si el nombre, este que voy recorriendo, es Damián, por ejemplo, supongamos, ¿bien? Va recorriendo la nueva lista, que ahora es nombres, vamos recorriendo uno por uno, y si el nombre es Damián, podríamos, por ejemplo, supongamos, decirle que me lo remueva. Nombre, remove, Damián. Damián. Bien. Esta sería una forma que se me ocurre. Otra forma que también sería muy parecida, pero fíjense, lo voy a hacer de otra manera. También con for i, in range. Si recuerdan, se veía un poquito así. Les nombres. Por ejemplo, esto va a ser lo mismo. Si nombre, digo si, acá tendríamos sin nombre en la posición i es igual a Damián. Para que lo vean más que nada. Nombres, acá es nombres. Ahí, nombres.pop. Posición i. Bien, hacen lo mismo estos dos. Uno lo utilicé con posiciones, con índices, y el otro lo utilicé con este elemento, ¿bien? Dos formas de hacerlo, ¿bien? Fijémonos por ahí qué es lo que haría esto, más que nada, para que lo vean. Y esto lo podríamos guardar, por ejemplo, en nueva lista. Fíjense, para que vean un poquito. Y acá devolvemos nombres. Bien. Fíjense que estoy mezclando un poquito todas las cosas. Mando una lista, lo toma como una lista que ahora es nombres. Y acá, por ejemplo, recorro. Y si hay algún nombre que sea Damián, lo va a remover. Y me va a devolver la nueva lista. Y la voy a guardar, por ejemplo, en una nueva lista. Vamos a poner, por ejemplo, acá, print, nueva lista. Vamos a verlo cómo se ve esto. Y nueva lista, y por acá no me lo... A ver, vamos a ir viendo poquito a poquito. Damián con acento. Si no está con acento, no me lo va a tomar. Fíjense que si esto es así, tiene que ser exactamente igual. Bien, por ahí está, ahí me lo sacó, por ejemplo. Bien. Si yo no le doy acento, bueno, podemos ver la siguiente, la de pop. Para que lo vean también, dos formas de hacerlo. Ahí lo vamos a sacar. Ahí. Y acá, Damián. Es lo mismo. Uy, ¿qué me faltó? Nombre. Nombres. Ahí está. No, y ahí auto range. For i, in range, len nombres. Acá lo que tengo que ver. Bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, ya que me salió ese error. Me dice index out of range. Acá este i. Tendría que ver yo por ahí. Podemos ver un poquito. Ya que estamos. Es bueno que es bueno. Es malo y bueno a la vez que me salgan los errores. Vamos a ver cuál es el que me larga ni para yo verlo. 0, 1, 2, 3. Bien. En el 3 es donde me dice out of range. Claro, tiene sentido. Algo que yo por ahí, que yo les puedo decir, que ya sé cuál es el error, por ahí. Fíjense en esto, que ya de paso está bueno para recordar un poquito de listas. Bien, te lo voy a poner un poquito por ahí, así, ya lo retomo de vuelta. Fíjense por ahí. Bueno, que esto es lo que me tomaba, este lem, era la cantidad de elementos que tiene. Bien, hay 3 elementos, Ignacio, Damián, Facu. Pero ¿qué pasa? Recuerden que las posiciones siempre empezaban de 0. Entonces tenemos 0, 1, 2. Bien.
Entonces, ¿qué tenemos que pensar acá? Bueno, que acá, nosotros deberíamos ponerle, por acá, -1. ¿Bien? Para que recorramos ahí. Se pueden hacer muchas cosas. Bien. Como por ejemplo, también algo que se me ocurre, además de esto, que ya lo podemos ir viendo ahí arriba, que por ahí mucho no lo hemos utilizado con todo esto, pero también algo que se me ocurre es para que no recorra. Bien, esto se usa también para que no recorra todo. Recuerdan también que, bueno, un for lo que hacía es ir buscando elementos por elementos. Bien, es decir, va a recorrer todos los elementos que tenemos por ahí. Bien, va a recorrer todo lo que tengamos por ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasaría es que va a llegar en un punto en que si lo encontró antes, va a recorrer todo. Supongamos que ahí que está Damián. Lo que hace, supongamos, recorre el 1, recorre acá Ignacio, Damián, Facu, bien. Pero por ejemplo acá el Damián ya lo encontró, entonces yo le podía poner esto. Si recuerdan el break, lo que hacía era finalizar el bucle, bien. Es decir, una vez que lo encontró, ya no es necesario buscarlo de vuelta, bien. A menos que lo tuviera repetido. Si después yo tuviera, por ejemplo, Damián de vuelta y quisiera eliminar todos los Damián, supongamos, bueno, ahí sí tendría que recorrer todo. Pero bueno, supongamos por acá que está 1, también podría agregarle este break. Entonces tenemos muchísimos conceptos para ir viendo con esto. Pero sepan que también listas podemos mandar listas a funciones y lo va a guardar en una lista, ¿bien? Si bien no parece que esto fuera una lista, ¿bien? Lo toma como que es una lista, ¿bien? Entonces vamos a ver si por ahí, ahí está, ¿ven? Me lo ha sacado. Bueno, este print lo podemos sacar por ahí, no es necesario. Y este print de len también. ¿Bien? Entonces podemos hacerlo de muchas formas esta forma, pero sepan que también podemos mandar listas a funciones y que lo va a tomar como una lista. ¿Bien? Y podemos trabajar con listas, no hay ningún problema. Otra cosa que también les voy a mostrar, que también es utilizado dentro de todo en funciones, para que lo vean, también un poco mezclando funciones, esto lo vamos a dejar por ahí, y esto lo vamos a dejar por ahí. Sí. Otra cosa que también podemos ver, mezclando un poquito funciones con listas, es lo siguiente. Fíjense que voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacerla simple, de mostrar. Bien, así. Vamos a ponerle un paz ahí, así vamos trabajando. Y voy a hacer lo siguiente, fíjense. Mostrar. Yo, por ejemplo, acá les voy a pasar varias cosas. Vamos a pasar varios nombres. Lo primero que vea, Manuel. No es necesario ponerle bien todo. Vamos a ponerle a Seba. Vamos a pasarle a Adam. Bien. Subámosle que queremos pasarle varias cosas. Bien. Como yo les mostré, si queremos que esta función reciba estos 3 parámetros, 1, 2, 3, yo, por ejemplo, tenía que hacer lo siguiente. Nombre 1, por ejemplo, nombre 2, nombre 3. Bien. Para que se guarde cada uno en esto. Entonces acá nosotros podríamos poner, por ejemplo, nombre 1, nombre 2, nombre 3. Bien. Y se vería así, por ejemplo. Vamos a ponerle, a este le voy a poner así y ahora después van a ver por qué. Para que se den cuenta. Fíjense. Bien. Esto sería la forma que yo les dije. Bien. De pasar parámetros. Existe otra forma en Python de pasar parámetros. Y van a ver cómo se ve. Fíjense lo que voy a hacer. Esto lo vamos a borrar. Dentro de los parámetros, voy a poner lo siguiente. Un asterisco se pone así. Ya después le explico por qué. Y le voy a poner así, por ejemplo, arg de argumentos. Bien. Así lo van a ver muy comúnmente, lo van a encontrar por ahí. Así lo van a encontrar. ¿Qué es lo que hace esto? Va uniendo
todos estos parámetros en una lista. Y la lista se va a llamar arg. Fíjense, vamos a poner acá un print para que vean. Arg. Fíjense, una tupla me los puso. ¿Bien? Fíjense cómo se ve acá. Bien, me los unió todo en una lista. Recuerden que una tupla es una tipo de lista, pero me los une todos. ¿Bien? ¿Qué podría yo hacer con esto? Bueno, por ejemplo, yo podría acceder acá a algún elemento, por ejemplo, de esta lista. No es necesario que se llame arg. Pueden ponerle nombres, por ejemplo. Bien, pueden ponerle así. No es necesario. Esto acá, por lo común lo van a encontrar así, con arg o args de argumentos. ¿Bien? Pero le pueden poner cualquier nombre. Y lo que hace esto es, bueno, va metiendo todos los parámetros que le mandemos acá en una lista. ¿Bien? Y yo poder trabajar con todos los elementos que yo tenga dentro de esta lista. ¿Qué puedo pensar yo con esto? ¿Qué se me ocurre? Formas de trabajar con esto. Bueno, yo podría obviamente hacer lo siguiente, o sea, hacer esto, for nombre y nombres, para hacerlo, para trabajar un poquito con esto, y por ejemplo poner así, bien, fíjense, bien, trabajando con todos los parámetros que los mandé, se guardan en una lista. Es fácil, se pone un asterisco y un nombre que va a ser el nombre de la lista donde se vayan guardando. ¿Qué se me ocurren? Cosas que puedo hacer. Por ejemplo, lo siguiente, fíjense. Voy a venir, por ejemplo, acá. Voy a poner lo siguiente. Si yo mando 3 argumentos, bien, por ejemplo, y fíjense, con ese len, por ejemplo, se me ocurre decir, si el len de nombres es igual a 3, por ejemplo, yo voy a imprimir, por ejemplo, le voy a poner acá, que va a ser alumnos, supongamos. Que estos serían los alumnos. ¿Cómo se vería? Bueno, se vería igual. ¿Bien? Tengo ahí mis alumnos. Pero, por ejemplo, yo podría tener que en la misma función, por acá, mostrar, pero ahora le voy a pasar, por ejemplo, a mí me voy a pasar. Ignacio. Un solo argumento. ¿Qué podría decir yo? Bueno, podría, por ejemplo, decir if lem nombres es igual a 1. Bien. Si lo que le mandé es decir un solo parámetro, van a ser los profesores, por ejemplo. Entonces lo vamos a poner por acá. Vamos a ponerle profesor, coma. Ahí le vamos a poner 2 puntos, así se ve bonito. Y le vamos a poner nombres y está en la posición 0. Bien. Fíjense cómo se vería esto. Bien. Entonces también puedo pensar de que con una función puedo pasarle diferentes parámetros, diferente cantidad de parámetros, y hacer que la función haga cierta cantidad de cosas diferentes. Por ejemplo acá, bueno, si yo sé que mando 3, por ejemplo ahí, o le pongo, por ejemplo, es mayor a 1, le vamos a poner mayor a 1. Es decir, que si yo mando 1, va a ser solo el profesor. Entonces yo sé que esa función va a ser para el profesor. Y si mando más de un elemento, esta función va a ser para los alumnos. ¿Bien? Fíjense cómo cambia. Fíjense ahí, lo que yo tengo. Alumnos y profesor. Y fíjense que si yo acá cambio y pusiera, por ejemplo, ahora a David, por ejemplo. Fíjense que ahora me va a decir que son todos alumnos. ¿Bien? Esa es otra cosita que podemos pensar también con funciones y listas, que después pueden ir pensando. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto, que se me ocurren a mí, más complicadas, menos complicadas, ¿bien? Pero de ahí, bueno, tenemos muchas cositas interesantes para ver con esto, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo, por ejemplo, para mostrarles un poquito esto que estamos haciendo acá, en el sistemita, cómo se vería en el sistemita que estamos haciendo? Que le vamos a hacer uno más, le vamos a poner, para que se entienda, le voy a poner así, args, sistema args. ¿Bien? Creo una copita del sistema para hacerlo diferente. Bien. Miren por acá. Bien. Voy a tratar de esto que hice acá.
esto de meterlo acá en nombres? Bueno, utilizarlo en lo que hicimos recién, viene esto de guardar, que nosotros metíamos 3, por ejemplo, tenemos 3 cosas acá, y se podría ver de la siguiente forma. Por ejemplo, se me ocurre a mí, le voy a poner yo de nombre, por ejemplo, mismamente arg, para que lo vean ustedes cómo se vería. Bien, fíjense, arg, supongamos, bien. Entonces, ¿qué haría esto? Bueno, por ejemplo, yo lo que tendría, ahora arg es mi lista. Entonces, por ejemplo, yo tendría que arg posición 0 es el dato. Por ejemplo, tabla guardar tenemos arg posición 1 y los campos están en arg posición 2. Bien, otra forma de hacerlo. Metiendo, fíjense todos los, a ver si lo puedo agrandar esto. Fíjense todos los parámetros que le hemos mandado acá, tres parámetros. Es el entry nombre.get, esto que era la tabla y esto que era el nombre. Y acá, por ejemplo, lo hemos metido en una lista y hemos utilizado las posiciones de una lista. A términos prácticos, es lo mismo, ¿bien? Dependiendo también qué yo quiero utilizar. Si una lista, variables, ¿bien? Esto, mírenlo, fíjense, ¿bien? Mucho no vamos a trabajar con esto, pero es también yo quiero dárselos para que sepan que existe. Se puede pensar de que, bueno, yo tener una función, supongamos, y dependiendo de los parámetros que me mande, es por ejemplo si hace cierto tipo de guardado, o por ejemplo cambiar el SQL acá, bien, se puede pensar también así. Hay muchas formas de hacer esto, bien. Pero por ahí yo les dejo todos los conocimientos que por ahí hay para que puedan utilizarlo. Después pruébenlo, fíjense, prueben a ver qué pueden hacer, qué se les puede ocurrir, bien, con todas estas pequeñas cosas. Esto es más que nada, bueno, para mismamente mandar los parámetros, los guardo en una lista y lo utilizaría como una lista. Fíjense que esto funcionaría de la misma forma. La vamos a probar. Por acá. Vamos a guardar a alguien que no tenga. ¿Quién no tengo por ahí? Para que no sea igual. En personas. A ese es el que estaba por ahí que jugué y se borró. No hay ningún problema. A Facu. Guardamos. Bien, se ha guardado. Fijémonos. ¿Dónde lo tenemos, Facu? Ah, lo mandé yo a detalle. Estaba en detalles. Bueno. Ahora resulta que, lo siento, Facu, te metí en artículos. Sí, como un artículo. Es un pobrecito, lo traté de herramienta, no, Facu, no. Pero bueno, esta es la forma de utilizarlo, ¿bien? Por ahí toqué los artículos. Pero esto sería una forma de utilizarlo. Esto después esto como siempre, se los mando, ustedes fíjense un poquito cómo funciona, qué se les ocurre, ¿bien? Por ahí les dejo el tema y después fíjense qué se les ocurre a ustedes. Hay muchas cosas que a mí no se me pueden ocurrir ahora mismo, pero ustedes digan, ah, no, esto lo puedo utilizar para tal y tal cosa. Bueno, ahí tienen un montón de datos. ¿Ven? Pobrecita Daniela que está ahí le está saliendo un mito de la cabeza, pero bueno, son muchos datos para que puedan ustedes ir viendo qué quieren ir haciendo, ¿bien? Hay muchas cositas que se pueden ir haciendo con esto de funciones. Por ahí, como les digo, en lo ideal, o sea, si quieren, lo primero que pueden ir pensando es, bueno, como vimos antes, no sé si tengo yo por ahí lo que habíamos hecho, así lo vemos, como para que quede ahí lo que habíamos hecho de ventana. ¿Es esto lo que habíamos hecho de ventana nosotros? Por ahí está. Habíamos hecho, ¿cuál era el de ventana? No, este no era. Clase, sí, tiene que ser este, ¿no? A ver. No. ¿Cuál era el de login? Creo que le puse login, ¿no? ¿Le puse login? Ventana le puse, no me acuerdo. Bueno, el que yo quería mostrarles es el que le dije que, bueno, las formas principales es separar en lo que hicimos de ventana login, ventana principal, ¿bien? De eso se pueden utilizar las funciones. También ya después nos podemos ver, mismamente, después pueden entrar a tratar de ver cosas que se repitan, meterlas dentro de una función, pasarlas por parámetros, bien, irlo mejorando. Esta sería la primera, por ejemplo,
ponerlo así, después pueden ver si quieren utilizar esta forma. Bien. Mismamente, ustedes también pueden pensar, dependiendo las cosas que yo les envíe, por ejemplo acá, la cantidad de cosas que les envíe, pueden, por ejemplo, variarlo, no hacerlo así, si por ejemplo, cambiarle dependiendo, por ejemplo, supongamos, mando 5 cosas, es para guardar en personas. Mando 4 cosas, es para guardar en artículos, supongamos. Si lo vemos con un poquito de esto de, a ver, ¿dónde está por ahí? No, esto es lambda, cierro, sí. ¿En dónde está? El de... este. Ahora. ¿Ven? De esta forma puedo pensar, bueno, si mando 3 cosas para personas, si mando 4 cosas para artículos. Bueno, y así puedo también ir jugando. Bien. Hay muchas formas de hacerlo, bien, hay muchas formas de hacerlo. Por ahí yo les puse, esta es un poquito una forma más eficiente, pero lo pueden ir de a poquito, ir haciéndolo menos como ustedes les vaya saliendo y después irlo optimizando todo lo que se pueda. Bien. También vamos a tratar de este año, obviamente, de optimizar el sistema todo lo que podamos. Bien, vamos a tratar de hacer un poquito todo lo que podamos. Mismamente también, bueno, podemos ir jugando con todo. Por ahí lo voy a hacer rapidito, un poquito por acá. Mismamente podemos jugar con todo, con funciones. Como por ejemplo, con listas y funciones. Voy a ponerlo así, para que lo vean más que nada. Vamos a poner unos números. Así. No solo mismamente pueden mandar la función, sino pueden hacer lo siguiente. Supongamos for número in lista, 2 puntos. Y supongamos que tenemos una función que me va a decir, le vamos a poner nada más, para hacerlo simple, multiplicar, a hacer que multiplique por 2. Entonces fíjense que también podríamos hacer lo siguiente, mandar elementos por elementos, se me ocurre, multiplicar número. ¿Bien? Y acá le vamos a hacer que tome número. Bueno, hay mucho por eso, le estoy haciendo un poquito así al tanteo, un poquito rápido, para que vean un montón de cosas que se pueden hacer. Y acá lo que haría es, por ejemplo, x igual, vamos a poner así, x igual x por 2. Para multiplicarlo por 2 y me devuelve x. Bien. Hay muchas cosas, jueguen con todo esto. Es lindo jugar y ver qué le sale y qué no. Esto le vamos a poner elemento lista. Función. Bien, por ahí. Tomó lo que tenía y lo multiplicó por 2. Bueno, también se puede hacer de esa forma. Bien. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo un poquito a dónde nos vamos a ubicar. Por ahí un poco, lo que nos vamos a manejar, más que nada, nosotros, va a ser en lo siguiente. Lo vamos a hacer nuevo. Es lindo que tengan varios archivitos para que miren. Un poco lo que nos vamos a manejar a futuro, para que vean, es por ejemplo esto. Voy a poner así, para que vean, más que nada. Que ya a futuro, cuando empecemos bien con el sistema, vamos a verlo esto. Pero por ahí lo voy a dejar. Para que vayan entrando un poquito en esto. Vamos a poner así. Azúcar. Supongamos que este es el código. Es el azúcar, el nombre. 300 pesos sale, supongamos. Vamos a agregar unos cuantos. El 2 va a ser café. No, faque no, café. Café. El 3 va a ser hierba. Vamos. Este va a salir, bueno, lo podemos poner con números tranquilamente, así, ¿no? Para que se entienda. Por ejemplo, el azúcar está cara, la verdad, no lo había visto. La vamos a poner, no sé, 60, pongámosle, más o menos. El café sí es caro, le vamos a poner, por ejemplo, 180,75. Y a la hierba le vamos a poner, por ejemplo, le di una hierba buena, le vamos a poner 420,80 centavos. Bien. Y vamos a poner esto, listas en listas. Le vamos a poner así, lo ven, para que entiendan un poquito. Y acá lo vamos a imprimir.
Vamos a hacer un for para que lo vean. Más bonito. Venta. Y print. Artículo. Para que lo vean. Bien. Entonces fíjense que por ahí es lo que nosotros vamos a necesitar. Por acá. Para hacer después luego el carrito de compras. Bien, vamos a hacer un carrito de compras. Para ir anotando lo que vamos, por ejemplo, ahí vendiendo. Bien, supongamos. ¿Qué podríamos agregarle acá? Supongamos la cantidad. Ahí es 1, supongámosle acá es 5 y supongámosle acá es 2. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí van a ver que se va a aparecer así. Bien, una lista que vamos a tener ahí los valores. Entonces, bueno, nosotros tenemos formas de trabajar. Por ejemplo, lo que yo les puedo decir es que podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer una función que diga, por ejemplo, le vamos a poner total. Para que calcule el total. Y para que vean un poquito también cómo lo voy a ir haciendo. ¿Qué sería el total? Bueno, para que lo vean un poco, el total sería así. Que se recuerdan un poquito, vamos para atrás, un acumulador por ahí. Que lo que voy a ir haciendo es, por ejemplo, tomar, vamos a poner global total, para que me tome este valor de acá. Y lo que iba haciendo es, por ejemplo, ir tomando total y más y lo que vendimos, vamos a poner. Bien. Pero ¿qué es lo que vamos a pensar en un futuro? Bueno, vamos a pensar que lo tenemos en listas, esto, y tenemos que ir pensando qué es lo que vamos tomando, bien, por acá. Entonces, por ejemplo, lo que les voy a mostrar, por acá abajo, es calcular el total, bien, vamos a mezclarlo un poquito con un for, bien, vamos a hacerlo primero normal, primero lo vamos a hacer normal, para que lo vean, cómo se vería, y después le voy a hacer una funcioncita, que sería algo así, sería total igual, total, más, ¿y dónde tenemos? Eso es lo que vamos a ver a futuro también, cuando lo veamos. En un futuro lo vamos a retomar, pero está lindo que lo vayamos viendo. ¿En dónde está el precio? En el 0, 1, 2. Entonces esto sería lo que está en artículo, posición 2, por lo que está en la posición 3, que es la cantidad, artículo, posición 3. Bien. Y por acá vamos a poner el total, para que lo vean más que nada. Total. Ahí fíjense, calculé todo el total. Ya después me voy a meter más con esto, ¿bien? Pero por ahí se los muestro un poquito. Y lo voy a confundir un poquito más. Por eso también se los quiero que dejarlo para que ustedes lo intenten también en cuando estén en su tiempito libre. Vamos a hacerlo con una función un poquito más complicado. Esto que tenemos por acá, lo del total. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con una función. De, por ejemplo, lo siguiente, para que lo vean también, que se podría. Por ahí no lo estamos haciendo muy eficientemente, pero a modo de ejemplo. Bien, ya después de último, cuando lo veamos bien, lo voy a hacer bien eficiente. Pero, por ejemplo, acá podríamos poner total y mandar esto, por ejemplo, supongamos. Y esto lo que va a ir haciendo es, por ejemplo, va a tomarlo en, supongamos, precio, cantidad. Y acá lo que vamos a hacer es precio, cantidad. Bien. ¿Y qué es lo que va haciendo? Por ejemplo, acá no va devolviendo nada, pero como tenemos el global total, bien, le vamos a cambiar, acá le vamos a poner calcular, le vamos a poner para que quede diferente. Calcular total. Calcular total. Fíjense, voy a ponerlo acá, print. Y total. Fíjense, por ahí. En tupla, en precio, cantidad, acá. Acá es por, no coma. Ahí está. Bien. Por ahí lo puse un poco, no es muy, si bien lo hicimos más fácil recién, bueno, pero después lo vamos a ver de forma de que lo podamos hacer más sencillo con todo esto. Pero bueno, por ahí he usado funciones, una lista y he calculado un total, que es lo que vamos a hacer a futuro. Bien, por ahí se los dejo simplecito. Todas estas cositas quiero que las vayan viendo, practicando. Como les dije, voy a hacer ese apartado en el Classroom para que vayan subiendo todos los archivitos que ustedes quieran. Bien.
Así yo los puedo ir viendo qué están haciendo, qué no les sale, qué me quieren preguntar. Si, por ejemplo, hay algo que intentan, profe, intenté esto, no me sale, lo miro, le digo qué podrían usar, qué no, o profe, quiero intentar esta algo, ¿qué puedo ver? Y les digo, bien, para cada uno un poquito que vamos a ir viendo, bien. Ya la semana que viene, la próxima clase, voy a entrar un poco en el sistema de ventas, bien, en lo que quiero yo que me entreguen a final. Les voy a poner, van a ver que va a decir, hay un contenido obligatorio y hay otro opcional, bien. Que bueno, lo obligatorio va a ser lo esencial que quiero, que bueno, que va a ser que venda algo y me imprima un ticket, bien, eso va a ser por ahí, va a ser lo esencial. Y después, bueno, todo lo opcional es todo lo demás. Entonces, bueno, ahí van a tener la opción de, dependiendo qué es lo que quieren que quieren hacer, bien, por ahí también, por eso la semana que viene les dejo todo por ahí los detallitos que vamos a tratar de hacer. ¿Y ustedes qué vamos a ir haciendo? Bueno, ya para la próxima clase y después la siguiente, ya quiero que vayan pensando si por ahí, supongo que hay gente que ha pensado qué es lo que quiere hacer, pero si hay otra gente que no ha pensado qué quiere hacer, para que ya vayamos pensando en qué es lo que vamos a hacer, ¿bien? En qué sistemita. Como yo les digo, puede ser desde muy simple hasta que lo vayamos complicando. Por ahí la idea en el segundo semestre es que, bueno, todo lo demás que lo vayamos queriendo complicar, nos vamos a tomar clases. Por ahí, a ustedes me imagino que por ahí le han dicho que vamos a ver un poquito de programación web, vamos a entrar un poquito para un poquito alivianar todo lo que es el sistema de venta, porque va a ser largo. Bien, para alivianar vamos a ver algún poquito de programación web. Y además, bueno, vamos a tener clases intermedias en cosas más complicadas, cosas personalizadas para cada uno. Ahí las vamos a ir viendo. Bien. Pero bueno, por ahora nos queda. La semana que viene les voy a mostrar un poquito cómo es todo el sistema. Y nos va a quedar por ver. Bien, temas que yo quiero que vean de programación. Excepciones, bien, para que lo quiera lo puede ir buscando. Excepciones que se ven por así, es try, bien. Cuando ustedes vean try, que lo pueden buscar por ahí. Mismamente pueden irse a la página esta, que por ahí puede ser que salga. Ahí está, por ahí. Vamos a ver un poquito de esto. Excepciones, que es manejo de errores. Bien, vamos a ver eso. Y vamos a ver un poquito lo de validación de datos. Bien, para ya tener un poquito lo de validación de datos para agregárselo a nuestro programa. Que es de que no haya un espacio en blanco, cosas en donde tengamos que ingresar números, que se ingresen números, que no se puedan ingresar un string, ¿bien? En eso de bloquear tipos de datos, ¿bien? Y ya después entramos directamente con el sistema, ¿bien? Empezamos a hacer todo lo que tengamos que ver con el sistema. Por ahí hay varias cositas sueltas que les quiero explicar, como por ejemplo en esto, que se lo voy a poner ahí, eventos TK Inter, ¿bien? Que vamos a ver un poquito de esto, eventos TK Inter, para poder hacer un poquito más de la interfaz. También vamos a ver obviamente las librerías de Python, así. Y mismamente vamos a ver en todo esto que es librería, vamos a ver módulos Python. ¿Bien? No, ya les he dicho que un poquito esto de modularizar con funciones es separar por funciones. Vamos a ver cómo separar en archivos las cosas. Vienen diferentes archivos la parte del programa también. Todo eso, por eso son temitas aparte, pero que no son obligatorios al sistema. Pero por ahí se los voy a explicar para el que lo quiera hacer. Tenga en cuenta que podemos mejorarlo todo. ¿Bien? Así que bueno, hasta acá vamos a dejar. Ya hemos visto bastantes cosas, muchos conceptos por ahí. Agárrenlos, todo esto lo vamos a guardar. Agárrenlo todos estos archivitos, fíjense, pruébenlos. Muy probablemente mañana tengan ahí el apartado en el Classroom, para que me vayan subiendo cosas. Y pueden ir ponerme comentarios, bien, algún mensaje, algo que me quieran preguntar, todo tranquilamente ahí. Así ya puedo, yo ya sé que están ahí en el Classroom y me manejo ahí con el Classroom, para saber también
quién está haciendo cada cosa. Bien. Así que bueno, chicos, hasta la semana que viene. Descansen, prueben, programen y cualquier cosa nos estamos hablando. Bueno, profe, nos vemos. Chao, chao, gente, que anden muy bien. Profe, muchas gracias.